No sé si todos vinieron la semana pasada, pero Cari nos hablaba sobre el ser valiente para creer en lo que Dios dice de ti. Y ella nos comentaba sobre la importancia de no poner tu valor en lo que dicen las redes sociales o el título que tienes, qué es lo que habla la gente de ti, ese no es tu valor. Y nos comentaba eso ella la semana pasada, y el día de hoy el tema está titulado Valiente para soltar lo que no nos conviene. Hay que tener una gran definición de lo que somos, pero también de lo que tenemos que soltar, que creemos que somos. Y el día de hoy quiero comenzar a dar este tema abriendo un poquito de contexto para explicar la historia de Sansón. No sé si tú sabes quién fue Sansón, pero Sansón fue un hombre muy fuerte, fue un hombre que tenía un propósito, que Dios le había dado un propósito, pero que se perdió, que no soltó lo que tenía que soltar, lo que no le convenía. Y te quiero hablar sobre esta historia porque a mí me llamó muchísimo la atención la historia de Sansón, porque tenía un gran llamado, pero aún así se pudo distraer, ¿no? Y te voy a leer un poquito de la historia, te voy a contar un poco más, no quise llenar la diapositiva con muchas letras, pero como te comentaba, Sansón tenía un llamado, ¿no? Y Sansón era un juez de Israel con una fuerza sobrenatural. Él fue llamado y dice aquí, nazareo, no nazareno, fue nazareo. ¿Qué quiere decir nazareo? Que él fue consagrado a Dios antes de nacer. Entonces, desde antes de nacer ya tenía su llamado. Y para esto tenemos que entender que Sansón, aunque tenía un llamado y tenía una fuerza sobrenatural, había algo que ahorita te voy a contar y te voy a leer, que fue lo que pudo más que ese llamado, ¿no? Y Sansón, como si algunos no lo conocen, describe la Biblia que era un hombre que no se cortaba su cabellera, que era muy fuerte, quizás era muy guapo, quizás también muy ojo alegre. Entonces comenzamos y dice, un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Me brinqué ahí algunos versículos, pero dice, pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer que se llamaba Dalila. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo te puedo atar y dominar. Escogí esta historia de Sansón porque queremos hablar de lo que tenemos que soltar para poder llegar a nuestro propósito. Y una de las grandes cosas que es importante soltar son a lo mejor algunas relaciones tóxicas que tenemos. Y una relación tóxica así súper clara, Dalila y Sansón. ¿Y qué era Dalila? Dalila era una persona prostituta, dice ahí, que realmente no estaba enamorada de Sansón, pero había un tema por detrás de él que quería saber cuál era la fuerza sobrenatural, cuál era el secreto de Sansón. Y explicando que Sansón tenía un llamado y Dalila solamente quería como aprovecharse de todo lo que él era. Lo que quiero yo explicar con esta historia es que a veces tú tienes un llamado muy específico, que eres llamado para algo, pero te estás distrayendo con alguna otra cosa. Te estás distrayendo con los deseos de tu carne, te estás distrayendo con algunas cosas para las que no fuiste llamado. Y en toda la historia sigue explicando Jueces cómo Dalila le dice, no, pero ya dime, ¿cuál es el secreto de porque eres tan fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos atarte y quitarte ese poder? Porque para esto él había ido a Gaza, como dice ahí. Gaza era un pueblo, o sea, un pueblo que estaba en contra de Israel. Entonces
realmente lo que ellos querían era tener poder sobre él, sobre su fuerza sobrenatural. Y utilizaron pues a una mujer para poder llegar a él, ¿no? A lo que voy con esto, después de varias veces que Dalila le estuvo preguntando, pero ya dime cuál es el secreto, ¿no? De todo eso. Y Sansón le decía, pues, lo engañó 3 veces y le dijo, mira, tú amárrame con 3 mecatitos y no sé qué, y así se va a quitar mi fuerza. Y realmente pues no fue así, ¿no? Lo que hacía que Sansón sea nazareo era que tenía 3 características importantes. Esa fuerza sobrenatural que Dios le había dado era porque había sido apartado para él desde antes de nacer, y era un nazareo no podía cortarse su cabello. Ese era el secreto de Sansón. Un nazareo no podía tomar vino o licor, y un nazareo no podía comer o tocar cosas impuras. Y una de las claves de Sansón era esa misma, ¿no? De su cabellera. Pero eso era lo que no tenía que decirle a Dalila, esa era parte de la fuerza que Dios le había dado. Y ya una vez que Dalila lo engaña, lo engatusa y todo esto, sucede que pierde la fuerza y las personas, bueno, pues realmente él perdió toda su fuerza. Y le damos al siguiente versículo. Después de que se apoderaron de él, de que quitaron su fuerza, a lo que quiero ir es que Sansón oró a Dios después de todo eso. Y le dice, oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Literalmente le sacaron los ojos y se aprovecharon pues de Sansón, ¿no? Y destruyeron todo ese propósito que Sansón ya tenía. Es una historia a lo mejor un poquito larga, pero la quiero dar como contexto del tema que vamos a ver el día de hoy, porque él se perdió de su propósito, le sucedió todo esto y aún así perdió la fuerza que Dios le había dado. Y lo más importante de esto es de qué nos estamos desviando nosotros, ¿no? De qué no estamos soltando, qué relación o qué situación está por encima del llamado que Dios tiene para nosotros. Y el punto número 1 que queremos platicar es valiente para soltar lo que no te conviene. Ahí Sansón ya tenía una relación con Dios, Sansón ya tenía un llamado con Dios, pero se le olvidó lo que sí le convenía. Y hay una parte importante que quiero mencionar aquí, porque pueden ustedes estar pensando, ay, pues qué tonto Sansón, ¿no? ¿Cómo se dejó engatusar? Pero realmente, pues sí, hay muchas cosas que de pronto no recuerdas y es bien importante, ¿no? Estar regresando a la palabra y saber realmente qué es lo que sí nos conviene. Y dice Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y puede ser muy fácil lo que estamos diciendo, ¿no? Pues sí, todo lo agradable, todo lo justo, pero cuando vienen realmente como la prueba o este deseo, a lo mejor que tenía Sansón, fue difícil para él, pero es de lo que te vengo a hablar el día de hoy, ¿no? De esa valentía que nosotros necesitamos para poder dejar esos malos hábitos, esas relaciones tóxicas, esas situaciones en las que realmente estás perdiendo el propósito que Dios tiene para ti. El punto número 2 dice valiente para soltar lo que te aleja de Dios. Y hablando todavía de Sansón, dice que Sansón tenía un llamado divino y fue elegido por Dios antes de nacer, pero él tomó decisiones basadas en sus deseos y no en su propósito. Esta historia de la Biblia, que realmente sí es real, no es como una de las parábolas que decía Jesús, sino que realmente sí había una persona que tenía un propósito. Es un claro ejemplo para ver cómo nadie es exento de vivir este tipo de tentaciones, quizá de estar viviendo en algunas situaciones en donde se te hace difícil dejar algo, pero va aún más allá de lo que podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas. Y por eso hablo sobre lo que la palabra dice, ¿no? Pensar en todo lo digno de respeto, todo lo amable, todo lo honorable.
Y pues, ¿qué le pasó a Sansón? Punto número 3 dice, ¿qué pasa si no soltamos? Sansón perdió su fuerza, perdió su libertad, perdió su propósito y literalmente le sacaron los ojos, ¿no? Literalmente perdió su visión. Entonces, no nos queremos esperar a perder literalmente los ojos, literalmente que algo nos pase, sino que el punto más importante de poder ser valientes, y ahorita quiero entrar un poco más en contexto y contarte un poco de mi historia para que puedas como para poder hacer como un clic sobre esto, porque nada más estamos hablando mal de Sansón. Pero, ¿qué pasa si no soltamos y perdemos todo lo que Dios ya nos ha dado? Porque sí, muchas veces ya se nos ha dicho, ¿no? Como, pues necesitas ser valiente, necesitas dejar relaciones tóxicas. ¿Y por qué seguimos en lo mismo? ¿Por qué seguimos batallando con las mismas cosas? Es que realmente no hemos querido salir de nuestra comodidad, o quizá pues lo vemos como pues algo normal, ¿no? O sea, pues una relación tóxica, pero pues ahí lo vamos soportando, o pues no sé, o sea, hay muchísimas más cosas de las que podemos seguir hablando, pero ¿por qué no tenemos esa valentía para seguir adelante? Mientras estaba leyendo y mientras estaba revisando todo el tema, yo decía, ¿qué otras cosas nos pueden estar deteniendo? ¿Qué otras cosas puede haber que no podemos, que debemos soltar, perdón? Y te puse el ejemplo de una relación tóxica y te puse el ejemplo de Sansón como algo que realmente es real y puede suceder. Y habla sobre relaciones tóxicas, dice, una relación tóxica es cuando hay manipulación y control sobre tu vida. Y a veces por eso mismo no puedes salir, porque hay una persona detrás de ti que te está manipulando y que está teniendo ese control. En este caso, cuando estamos leyendo la historia de Sansón, dices, o sea, si era un hombre con un llamado tan grande, ¿y por cómo llega una Dalila y lo engaña 3 veces seguidas y le quita el secreto de su poder, ¿no? Y hay veces que estamos dejándonos manipular o dejándonos controlar porque es lo que conocemos, porque realmente eso es lo que vemos en casa, quizá lo que vemos en relaciones de o nuestros hermanos, o nuestros padres, o simplemente ese es el entorno que tú tienes. Otro punto que yo puse aquí, qué cosas debo soltar, son hábitos destructivos. Y dice, es la acción repetitiva que daña tu cuerpo, mente y espíritu. Y hábitos destructivos puede ser, o sea, tú ponle el nombre. Realmente tú ya lo sabes. Hay muchas cosas que estamos haciendo, que nos están dañando, que sabemos que es como, pero eso es algo que hago como de vez en cuando, pero es algo repetitivo, que lo llevas haciendo toda tu vida, ¿no? ¿Y por qué no lo hemos soltado y por qué no lo hemos hecho? Si ya tantas veces se nos ha hablado de lo mismo, ya tantas veces nos han dicho, ¿no? O sea, tienes que soltar para poder recibir lo que Dios tiene para ti, pero estamos tan acostumbrados a lo malo y a la comodidad de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, que realmente es algo que tenemos que pararnos a revisar. Si Sansón, con ese llamado tan grande, literalmente le sacaron los ojos por alguien que lo engañó, ¿cómo nos seguimos dejando engañar a veces por cosas tan sencillas, ¿no? Como a mí no me va a pasar eso. Otras cosas que debemos soltar es la victimización, y a veces llevamos un estilo de vida que dices como, pues no está pasando nada malo aquí, yo no estoy haciendo nada malo, hay cosas que, bueno, yo voy con mi propósito poco a poco, pero si mis papás siguieran juntos y no me hubieran puesto ese ejemplo, todavía sería mejor. Si, no sé, nadie me ayuda, dice, no puedo ser feliz si mi pareja no cambia. A veces hay muchas cosas que ponemos como un topecito, ¿no? O sea, como si yo pudiera, al menos hubiera tenido la oportunidad de estudiar otra cosa más, pudiera llegar a ese propósito, pero realmente solamente estamos haciendo como excusas, ¿no? Como cayendo en la misma comodidad de ¿por qué me voy a esforzar más? Podemos seguir así, cuando realmente nuestro llamado es algo más grande. Dice también drogas y adicciones, pornografía, tabaco. Realmente ese tipo de cosas yo las estoy mencionando porque sé que es algo muy importante y que
algunos de ustedes lo pueden decir como que ya tantas veces lo han repetido, pero créeme que fuera de aquí, o también puede ser que aquí suceda, de verdad se prestan esas cosas que todavía estamos cargando, que a lo mejor no eres tú el que está con esas adicciones, pero conoces a mucha gente que está en esas adicciones y para ti es algo normal y realmente es algo que está deteniendo el propósito de Dios. Y comparación con otros. Dice, no tengo las mismas oportunidades de más personas. Y aquí es en donde yo quiero hablarte de mi testimonio, donde quiero hablarte de mí, porque mientras estaba leyendo el tema y mientras estaba como valorando en qué había sido yo valiente, cómo poder hablarles de algo que hiciera como un clic con ustedes, era en el momento en el que este punto de compararme con los demás, creo que es una parte en donde yo trabajé mucho el no estarme comparando, ¿no? Con más personas, el no estarme comparando con que si alguien hablaba allá arriba mejor que yo, que no sé, lo que tú quieras. Y hace ya unos años que llegué aquí a la iglesia, como no sé si el sueño de todo cristiano, llegas a la iglesia y dices, ay, me tengo que meter al instituto bíblico. Todo el mundo se quiere meter al instituto bíblico, quieres estudiar más la Biblia y realmente ese era como mi deseo, ¿no? Y después de un tiempo, yo me acerco con nuestro pastor José y le digo, pastor, quiero ir a estudiar el instituto. Pero yo así, o sea, yo así de que, ay, no sé cómo llegar a decirle, pero sí llegué a decirle. Le dije, pero tengo que terminar mi trámite de mi título y quiero, pero pues también, o sea, tengo algo inconcluso, pero quiero ir a estudiar el Instituto Bíblico. Y el pastor nada más me ve y me dice, mija, tramita tu título primero. Así como que luego hablamos, primero termina tus cosas, ¿no? Y después de eso, para llegar al punto de comparación, me doy cuenta que parte de mi llamado era el área de mi profesión. A mí me encantaría estudiar en un instituto bíblico, pero en ese momento Dios me estaba llamando a ir a estudiar una especialidad, ¿no? Y yo al momento de pensar en estudiar en esa especialidad, para mí llegaba a mi mente y decía, bueno, pero si yo me voy a meter a estudiar algo más de mi carrera, creo que va a llegar el momento en que voy a tener que competir por un lugar, era hacer un examen propedéutico para poder llegar a algo más, ¿no? Y yo decía, pero es que ahí todos son bien nerds y todos tienen un muy buen promedio y todos o sea, es competir con cierto grupo de personas que son muy inteligentes y todavía quedar y pasar más tiempo. Y para mí ese era algo que me estaba deteniendo mucho, a lo que estamos hablando, ¿no? Que no me dejaba avanzar y que yo decía, bueno, pues si voy al instituto, pues nada más estudio. Y si me voy a la especialidad, tengo que estar compitiendo, tengo que dar más de mí, tengo que hacer muchas cosas más, tengo que ser valiente. Y llega el momento en donde pues ya me toca competir con todos los demás. Y yo los veía y todos se aprendían los libros de la primera hoja a la última hoja y todos se sabían todas las respuestas. Y yo así de que, Señor, tú me vas a abrir las puertas porque realmente, o sea, estas personas están súper preparadas. A lo que voy y lo que quiero contarte de esto es que al final de cuentas, Dios nada más necesita que tú tomes la valentía de hacer a lo que estás llamado. Como supe que era mi llamado, que era parte de mi propósito, porque en el momento en el que estaba haciendo mi servicio social, yo soy dentista y mi especialidad que hice fue en niños. En mi servicio social me tocó atender a muchos niños. Entonces yo en ese momento supe que quería y que podía hacer por toda mi vida, fácil, sin que me pagaran. Entonces llega ese punto en donde dices, ok, pero va a costar de mí, de mi esfuerzo, de mi valentía y de que yo haga algo para poder estar ahí. Y ahí es en ese momento en donde yo así de, Señor, pues tú vas a abrir puertas, yo voy a estudiar y yo voy a ver cómo le hago para entrar, pero tú vas a ser quien va a estar detrás de mí, ¿no? Y así fueron 2 años que estuve en la carrera y así en el momento de estar en la carrera yo iba con todo mi vibe cristiano y poner alabanzas y orar, pero llego y oh sorpresa, son retos tras retos y no nada más retos en la especialidad, sino retos
en la comunidad, en el saber que había personas siendo infieles a otras personas y abortos, y yo así de que, ¿qué? Que no vengo a estudiar pediatría, que no vengo a estudiar cosas bonitas, pero había muchos retos allá y valentía a lo mejor sí fue buscar algo más, pero valentía era salir de esa atmósfera de quizá de pecado, quizá de cosas que estaban como deteniendo a la gente y ir más allá, buscar cómo sí estar yo bien con Dios, cómo sí era parte de mi propósito y no quedarme y no estancarme en situaciones ahí. Termino la escuela, me regreso y me caso, tengo 2 años casada. Y regresamos y regreso aquí a Tijuana y empiezo con, pues no sé, ¿no? Más batallas y más cosas y digo, bueno, ya terminé mi especialidad, ya todo va a ser bien fácil. Y pues viene el matrimonio. Viene el matrimonio, facilísimo. Y comienzan nuevos retos, nuevas cosas diferentes y yo sí que Dios, hace 2 o 3 años todo era fácil y ahorita ya estoy como en otro nivel súper difícil. Súper difícil me refiero a que siempre va a haber cosas nuevas que te van a estirar y valentía es seguir adelante y seguir echándole ganas a las cosas que estás llamado a hacer, porque puedes decir, pues para qué estudio algo más si voy a batallar y si voy a estar, o sea, estirándome demasiado acá. ¿Para qué me caso si va a ser difícil? No, o sea, realmente valentía es llevar más allá tu vida y estirarte porque hay algo que necesitas, bueno, que necesitas hacer y un propósito que Dios tiene para tu vida. Y claro que el matrimonio también es propósito de Dios, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que yo estoy queriendo comentarte sobre esto era desde un inicio mi mente y o sea, como algo que me pudo haber detenido era el compararme, ok, pues hay personas que lo pueden hacer mejor que yo, principalmente, ¿no? ¿Cómo me voy a esforzar si yo sé que hay mucha gente mejor que yo? Pero Dios va delante de ti después de todo, bueno, más bien va delante de ti y solamente necesita que tú estés listo para poder accionar. Después de eso vienen más retos y más retos y siempre ponle tú el nombre y yo no sé cuál es la situación de tu vida, si tú estás por casarte o si tú acabas de romper un compromiso o si tú, o sea, hay muchas cosas que realmente Dios te va a decir como necesitas ser valiente para seguir adelante porque el propósito va más allá y el poder de Dios va más allá de nuestras debilidades que de repente pueden presentarse en nuestra vida, ¿no? Aquí les puse una notita, ¿le puedes dar al siguiente? Que me encontré en uno de mis libretas de oración de hace muchos años. Pero decía, mantener un corazón lleno de fe aunque exista una batalla en tu mente. Y yo no sé cuáles son las cosas que a ti te están deteniendo, yo no sé cuáles son las cosas que a ti te están, que no has podido soltar, si en casa a lo mejor, o puedes decir tú, no, yo no tengo una relación tóxica, a lo mejor nunca has tenido novio, a lo mejor tu relación está todo súper cool, pero quizá hay más cosas en casa o quizá hay más cosas en tu vida que te pueden estar deteniendo y quizás son padres ausentes, quizás son padres ausentes emocionalmente y dices, bueno, todo muy bonito ahí en la iglesia, pero en mi casa las cosas sí están difíciles. Créeme que todos tenemos una historia muy diferente que contar, pero realmente tu corazón lleno de fe es el que va a llevarte a ser valiente al momento de que entiendes el propósito de tu vida y que tienes que seguir adelante, ¿no? Y punto número 4 dice, valiente para confiar que Dios tiene algo mejor. ¿Qué pasaría si confiaras completamente en Dios y soltaras todo lo que te estorba? Otro ejemplo más que les quiero poner es que yo en el momento en el que estaba revisando como muchas de las cosas que podemos soltar, yo le iba haciendo check, o sea, yo así de que una lista súper grande, ¿no? De que qué cosas probablemente los jóvenes de 25 a 33 pudieran estar cargando. Y mientras hacía esa lista, yo así que le estaba haciendo check a casi todo y yo, ay, tan mal estoy, tan mal estaba. Y algo que te quiero contar es que
Yo sé que todos tenemos diferentes situaciones. Te quiero contar, tengo un hermano de 18 años, acaba de cumplir 19, y pues yo tiene ya 2 años que no vivo en casa de mis papás, pero me entero por mi mamá que apenas me pudo contar que están pasando situaciones difíciles con él, que hay muchas cosas que él ahorita está no pudiendo soltar, ¿no? Hay situaciones de que también, como yo viví en la misma casa que él, sé que le hizo falta a un padre emocionalmente, físicamente y muchísimas más cosas que pude haber hecho como el check. Y identifico todo lo que está pasando a mi hermano, y mi mamá apenas si me puede como contar qué es lo que está sucediendo. Y yo me llené mucho así como, no sé si coraje, pero realmente fue para mí como ¿por qué mi hermano más pequeño está pasando algo, lo que yo ya pasé, que yo ya sé que pudo prevenirse? Y fue un coraje muy grande conmigo, pero a veces pues también con mis papás, que yo estaba platicando con mi esposo y estaba hablando también con Dios y decía como, ya no, o sea, ¿por qué voy a permitir que él siga también pasando esas situaciones? ¿No? ¿Cómo puedo adelantarme a prevenir que le pase todo lo que a mí ya me sucedió? Y me armé de valentía y fui reuní a mi papá y a mi mamá en la casa, porque están separados. Y les dije, miren, la verdad es que y ya saqué mi lista de cosas que tengo que soltar, y les dije, o sea, ya pasé muchas cosas, me hice mucho daño, tuve muchas relaciones tóxicas, y le empecé a decir como muchas cosas a mis papás, yo así como soltando todo, ¿no? Y así de que todo lo que traía, pero me estoy dando cuenta que mi hermano más pequeño también está pasando por eso, y ustedes están aquí, y yo así toda enojada, ¿no? Así como, y ustedes están aquí y no pueden hablarle a él y decirle como, ya no pasen esto. Yo empezaba como a decir todo lo que había pasado y todas las aflicciones que había tenido, y mi papá se me queda viendo así y me dice, ay, creo que tienes que ir al psicólogo. Y yo así como que, híjole, pues, y mi mamá muy linda, que lo entendió como de otra manera, más emocional quizá, se acerca nada más y me abraza y me dice, no sabía que habías pasado por tantas cosas, ¿no? Entonces, yo estaba enojada cuando llegué y terminé más enojada cuando fui, pero, pero lo que quiero explicar en esto es que a veces no va a ser fácil para ti. A lo mejor tú ya tienes bien identificadas esas cosas en las que tú estás batallando. Y yo lo que no podía hacer y que sí pude hacer al final fue acercarme con mis papás y decir, todas estas cosas me hicieron daño, me hubiera encantado que ustedes estuvieran mientras todo eso pasaba. Y tengo un hermano más pequeño, por favor, como háganlo bien, que ya ni pequeño porque ya tiene 18, ¿no? Para mí es un niño muy pequeño porque le llevo 11 años, pero creo que también valentía es hablar de las cosas que nadie habla, ¿no? Hablar de las cosas que te hicieron daño y que todavía puedes sanar, que tienes que soltar realmente. Yo creo que aquí venimos muchas historias, somos muchos jóvenes diferentes y algunos se pueden identificar, algunos pueden decir, bueno, en mi casa realmente no pasó eso, pero hay cosas que a veces no hablamos y que sí nos están deteniendo. Entonces, cuando, cuando mi papá me dijo así como que, híjole, estás bien mal, vete al psicólogo, y dije, qué bueno que tengo 5 años en la iglesia, qué bueno que conocí a Dios, porque pues esa respuesta a lo mejor le están dando a alguien más, ¿no? A esa respuesta, o a lo mejor y ni están encontrando respuestas allá afuera, pero tú estás aquí, tú estás conociendo a un Dios, tú estás conociendo a un Padre que tiene un propósito para ti, y qué estamos haciendo con lo que Dios ya tiene para nosotros, ¿no? No nos podemos quedar en que, pues, si mi papá me mandó al psicólogo y el psicólogo no me dio solución, pues sigo haciendo lo mismo. O sea, no, realmente ya estamos en una edad y en una posición en la que ya sabemos lo que está mal, en lo que ya sabemos lo que sí tenemos que hacer, en la que la mayoría de nosotros ya encontramos nuestro propósito o estamos buscando nuestro propósito, pero estás en el lugar correcto porque Dios sí tiene un propósito para tu vida. Yo no sé si es realmente como
en ministerio, si es en una carrera, es lo que sea que Dios te haya llamado, pero yo sé que tú sí lo sabes. El momento en el que yo identifiqué que era mi llamado, cuál era como algo que quería hacer toda mi vida, porque yo me sentía muy feliz al estarlo haciendo. Entonces, si tú tienes una habilidad, si tú tienes algo, pero te están deteniendo los rollos en tu mente de es que en mi casa, es que las drogas, es que yo fui, es que yo hice, te estás perdiendo muchísimo de lo que realmente Dios tiene para ti. Entonces, esta noche creo que eso es lo más importante, poder comentarte, poder decirte que la valentía va más allá de verte no como alguien grande y alguien fuerte. La valentía es empezar a hacer las cosas que tienes mucho tiempo que no haces. Como por ejemplo yo, pues reunir a mis papás a mis 30 años y decirles, me hizo mucho daño todo esto, me hubiera encantado que estuvieran aquí, pero yo necesito comunicarles que no quiero que pase con mi hermano y a lo mejor hay algo más en ustedes que necesitan hacer. Esa es la valentía de cada uno de nosotros, ¿no? Y a lo mejor algunos estamos más adelantados en la carrera y ya soltaste, ya perdonaste, ya estás trabajando tu propósito. Valentía es seguir todavía más allá porque van a venir problemas y aflicciones, aunque tú ya lo tengas como súper trabajado y todo me sale bien, pero va a haber algo más adelante y la valentía es quedarte ahí porque Dios va delante de ti, ¿no? En el momento en el que estaba terminando de leer la historia de Sansón que decía, pero Sansón se arrepintió y oró a Dios y le dijo, o sea, dame una oportunidad más. Si estás en ese momento en que necesitas una oportunidad más y necesitas orar a Dios para decir, la regué, o sea, tú me diste algo muy grande y lo desperdicié y he estado gastándolo en algunas otras cosas. Creo que este es el momento especial y por eso estás aquí, para poder regresar con Dios y decir, o sea, ya voy a soltar todo lo que de plano sí me está deteniendo y comenzar a caminar en el plan que Dios tiene para ti. Pues el último punto que dice, valiente para confiar que Dios tiene algo mejor. Créeme que Dios tiene algo muchísimo mejor. Yo no entendía como en el proceso en el que estaba, cuando estaba en la escuela, en los últimos años de la especialidad, decía como que, o sea, sí me voy a esforzar, pero todo está tan difícil que de verdad yo ya quiero tirar la toalla, ya me quiero regresar, ya no quiero esto difícil. De verdad que las cosas del mundo como que me tenían así súper estresada, pero ahorita, y yo sé que ahorita voy empezando y tiene 2 años que voy regresando de la escuela, pero ahorita yo puedo ver y puedo decir, qué bueno que aguanté porque creo que viene lo mejor. Qué bueno que no me rendí porque creo que todavía hay mucho más que puedo hacer yo. Después de que regresé de la escuela, digo regresé, pero nunca les dije a dónde me fui. Me fui a estudiar a Puebla 2 años y regresé. Y hace 2 años que me casé con mi esposo, nos casamos y era un año que teníamos de casados y yo estaba así como que esto del matrimonio está muy difícil. ¿Quién me explica, no? Como que cómo se hace todo. Y teníamos un año de casados y me dice mi esposo, qué aburrimiento, vamos a poner un negocio. Y yo, o sea, espérame que estoy como carburando mi primer año de una vida nueva después de venir de estudiar. Y para mí era como, espérame, ahí voy, ¿no? Y comenzamos con un nuevo negocio. Él me ha ayudado bastante, me ha ayudado muchísimo. Yo creo que la persona que más me ha llamado a ser como valiente ha sido él. Entonces me dice, vamos a poner un negocio. Y yo, claro que sí. Vamos. Y me ayuda a poner un consultorio y yo, claro que sí, excelente, yo lo trabajo y tú lo administras. Y me dice, no, tú lo administras y tú lo trabajas. Entonces fue algo todavía más allá. Quiero llegar a un punto para poder terminar con esto, pero yo no imaginaba
lo grande que iba a ser, lo grande que es el propósito de Dios en mi vida, desde que no sabía si irme o no a estudiar una carrera, una especialidad. Luego llego, matrimonio, cosas nuevas, y yo soy valiente, si puedo. Luego negocio, cosas más nuevas, y estamos en eso. Y digo, ok, ya lo estamos haciendo súper bien, estamos trabajando, estamos dándole con todo. Mi esposo la está rompiendo, yo estoy trabajando. Estamos haciendo todo lo que podemos, y de repente todo estaba bien. Llega un punto en el que estamos trabajando y todo parece ir muy bien. Y un día llego a mi consultorio y me empiezan a llegar mensajes a mi celular y empiezan a decir, estamos aquí afuera de tu consultorio, doctora, baja, te está esperando un carro rojo que no sé qué. O sea, empezaron a llegar muchos mensajes y muchas llamadas y empezaron a decir como que estamos aquí, casi pues querían pedir piso, no sé, o querían estafar o querían hacer algo. Pero yo en mi mundo y mi burbuja y mi mundo de colores y piedritas y todo eso, y alguien más ahí, ¿no? Como queriendo, el enemigo, ¿no? Queriendo, pues, destruir quizá lo que ya has construido. En ese punto, yo son esos mensajes que están llegando, ¿y para qué? ¿Qué cosa? ¿Qué son esos mensajes que están llegando? Y eran mensaje tras mensaje, ¿no? Como de que necesito que contestes y no va a empezar a valer y que no sé qué tanto, y muchas cosas que empezaron a suceder, y yo, nadie me explicó qué iba a pasar, esto, qué es esto. O sea, yo estaba confundida y estaba asustada, ¿no? Y a lo que quiero llegar con esto es, porque no pasó a más. Ese día lo que hicimos fue cerrar consultorio, apagar las luces y nadie se va y todos se quedan. Las personas se fueron, quizá había sido una estafa, quizá había pasado algo que, o no prosperó el plan que tenían, pero al final de cuentas estábamos muy asustados, mi esposo y yo. O sea, la razón por la que te estoy contando esto es porque vamos construyendo poco a poco, ¿sabes? Vas siendo valiente, vas siendo perseverante, te vas esforzando un poco y de repente sucede algo que no está en tus planes, que dices, no, pues le estoy echando ganas a todo, pero llega algo extra y dices, pero esto no me lo esperaba, este tope aquí yo no lo vi venir, ¿no? Y lo único que necesitas es tomarte de Dios y es confiar en Dios. En ese momento, yo recuerdo que días antes yo manejaba mi trabajo, iba muy confiada, iba pensando, iba con una alabanza de Majo y Dan que decía, tú proveerás, y yo pensando en el truco, tú proveerás pacientes y tú proveerás, no sé, ¿no? Más economía, pero Dios provee seguridad también, Dios provee toda esta confianza para seguir adelante, para seguir el propósito, ¿no? Y escuchaba la alabanza y decía, si en fosa de leones Daniel pudo reposar, ¿por qué me he de preocupar? Y yo decía, qué padre, ¿no? Qué padre eso. Y despuésito sucede lo que te estoy contando del consultorio. Y decía como, Dios, tú me estabas hablando que aún lo que suceda, tú vas delante y tú me estás cuidando. O sea, no me quedaba otra más que ser valiente y confiar en Dios. O sea, no me quedaba otra cosa más que seguir ahí. Después de que pasa eso, mi esposo me dice, ya no vas a trabajar, no vas a ir al consultorio, no te vas a ir porque no sé qué va a pasar contigo. Y yo, o sea, es que nomás sé hacer eso. ¿Qué más hago? Pero claro, puedo hacer muchas más cosas, ¿no? Pero yo estaba aferrada y yo decía, no es que yo haga eso, es que Dios tiene un propósito con ese negocio que pusimos. Dios quiere hacer algo más con ese negocio, que es ayudar a la gente. Yo recuerdo cuando estábamos orando en los primeros días de poner el consultorio, y yo decía, Dios, tú vas a proveer trabajo para personas, tú vas a proveer salud para los pacientes, tú vas a proveer más cosas. Y yo decía, no es nada más como, qué bonito que tengo un consultorio, sino que es más allá del propósito que hay. Y yo recuerdo que yo decía,
sea, como, babe, sí te quiero hacer caso, pero no nos vamos a poner a hacerle caso al diablo y quedarnos aquí y no prosperar y no seguir adelante. O sea, yo estaba muy confiada de lo que Dios ya me había confirmado. Y te estoy contando eso porque el último punto es ser valiente para confiar que Dios tiene algo mejor. Pueden pasar muchas cosas y no sé qué cosas estén pasando en tu vida, pero realmente viene algo mejor y lo estás creyendo, no lo estás creyendo y estás confiando, no estás confiando en la palabra que Dios ya te dio. Si hay algo en específico que te está deteniendo y si no lo has podido soltar, yo te animo a que seas valiente porque hay muchas cosas en tu vida que pueden prosperar y que puede Dios glorificarse en ti, en tu vida, pero estamos deteniéndonos por cosas que realmente Dios ya venció. Dios te dice, o sea, yo ya vencí al mundo, vas a tener aflicciones, pero yo ya lo vencí. Y yo estaba súper confiada en eso después de que pasó lo que pasó en el consultorio y después de que pasan muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Como lo que tienes que confiar es que Dios ya te dio ya ganó esa batalla. Y te quiero leer Josué 1. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y me llena de esperanza leer este versículo y yo sé que la historia de Josué era quizá, o sea, llevar a un pueblo más allá, pero en este caso es cuál es tu propósito y qué es eso que Dios te está mandando a que te esfuerces y seas valiente, ¿no? ¿A qué te está mandando Dios a que vayas más allá y que confíes que sí hay algo mejor para ti? Quizá fueron muchos temas y fue algo como muy ambiguo, pero quiero que identifiques cuál es esa cosa difícil en tu vida que te ha estado deteniendo y que no has estado, que has estado batallando para poder seguir adelante. Me gustaría que hiciéramos todos ahí una oración en donde estamos, nada más. Ayúdame a cerrar tus ojos para poner esta oración en manos de Dios y Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres un Padre bueno, Señor. Te damos gracias porque realmente tú tienes un plan para nuestra vida, mi Dios. Gracias, Padre, porque no hay nada, Señor, no hay batalla, mi Dios, no hay enemigo, Padre, no hay situación difícil, mi Dios, que pueda apartarnos, Señor, de ti, de tu amor, Padre. Yo te pido, Señor, que esta noche, Señor, tú traigas revelación a nuestro corazón, Señor, de qué es esa cosa que no hemos podido soltar, mi Dios. Qué es esa actitud, mi Dios, quizá de orgullo, quizá alguna actitud, Padre, de perfección, mi Dios, una actitud de víctima, Señor. Hay alguna actitud aquí en nuestros corazones, mi Dios, que nos está deteniendo al plan que tú tienes, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hables al corazón de cada persona, de cada joven en este lugar que viene a buscar de ti, Señor. Sabemos, mi Dios, que hay muchas cosas, Padre, que el enemigo puede estar metiendo, Señor, en nuestra mente, mi Dios. Pero el día de hoy, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, trayendo claridad, trayendo sanidad, Señor. Que aligeres, Señor, esa carga, Señor, que ellos puedan tener en su mente, Padre. Que ellos puedan vivir confiados, Señor, en que tú tienes algo nuevo para ellos, mi Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás cargando, pero el día de hoy te pido que lo traigas a tu mente, que lo traigas en oración, que lo entregues a Dios, que puedas hablar y que puedas decir: Señor, te entrego todas mis cargas. Te entrego todo esto, Señor, que me ha estado atando, todo esto que me ha detenido, Señor, de seguir tu camino y tu propósito, Señor. Gracias porque me has dado valentía, gracias porque me has dado esa fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor, porque sin ti no soy nada, mi Dios, porque sin ti solamente estoy moviéndome por emociones, moviéndome por miedo, Señor, pero yo sé que tú ya has vencido la batalla, Señor.
Yo sé que tú ya venciste, Señor, al único que nos puede detener. Tú ya lo venciste, Señor, y tú moriste en esa cruz y tú derramaste tu sangre para que yo pueda vivir conforme a tu propósito, Señor. Gracias, mi Dios, porque te puedo entregar, Señor, todo lo que me viene deteniendo, Señor. Y ahí comienza a decirle en tus palabras, mi Dios. Comienza a decirle en tus palabras, tú joven, a Dios lo que te está deteniendo. Comienza a soltar todas esas cosas que están estropeando tu propósito. Y déjame orar por ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por cada joven que viene a entregarte, Señor, todas tus cargas. Te pido, Señor, que tú los libres, Padre, de todo pensamiento, Señor, de toda emoción, Señor, de todo ese pecado, Señor, que lo has estado atando, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú amas y tú perdonas, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia y tu misericordia, Señor, porque tus misericordias son nuevas todos los días, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú los bendices, porque tú los amas, Señor, porque tú traes, Señor, revelación de pecado a cada persona que pueda estar aquí altiva, Señor, pensando que no tiene error, mi Dios. Sabemos, Señor, que tú traes revelación a nuestros corazones y te pido, Señor, que hables a sus corazones, Padre. Gracias, mi Dios, porque has puesto, Señor, una semilla en cada uno de nuestros corazones, Señor, y sabemos que va a dar fruto, mi Dios. Gracias, Padre. Te pido que los bendigas, te pido que los ames, te pido que los protejas, Señor. Y si tú estás aquí por primera vez y no le has entregado a Dios tu corazón, te pido que ahí como estás, con tus ojos cerrados, solamente repitas conmigo: Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Sé que tú moriste en esa cruz por mí. Yo te reconozco, Padre, y te entrego mi vida. Gracias por amarme, por perdonarme. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén.